Muy buenos días, grupo. El día de hoy vamos a hablar sobre la administración de los recursos financieros en el sector público. En este tema, pues obviamente hablamos de esa situación del dinero, del capital con el que cuenta el gobierno y que a su vez tiene que tener una buena organización, planeación, gestión en cuanto a lo que va a realizar con todo ese recurso financiero y que obviamente sirva y beneficie a la sociedad principalmente. Se habla de que es un proceso que implica la planificación, la obtención, la asignación, la utilización, el registro, control y evaluación que se le realiza a estos recursos financieros. Obviamente hablamos de aspectos administrativos muy importantes en este caso y que deben de ser desarrollados por gente preparada. Sí tenemos gente muy preparada, pero que de repente forma parte de esa mafia que se dedica a hacer mal uso dentro de ese sector público, obviamente de las finanzas. También nos dice que la administración financiera del sector público se compone de sistemas, normas, principios, procedimientos, órganos y entes. Para estos puntos vamos a realizar la actividad número 12 que nos pide investigar los componentes de la administración financiera del sector público y comentar cada uno de ellos. Obviamente, y como lo hemos estado haciendo, esta actividad número 12 se comentará en las asesorías y generará la participación en cada uno de ustedes. Y obviamente, hablamos de esos sistemas que se crean, las normas que forman parte de los principios, ¿sí?, de esta administración, obviamente sus procedimientos, los órganos que se crean y las entes o todas aquellas personas que se involucran en estos aspectos de la administración financiera. Ahora bien, también nos dice, la administración financiera del sector público es fundamental para garantizar que la gestión de los fondos públicos se realice de manera eficiente y responsable. Este es un pilar del buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Y hemos hablado siempre de la creación de una teoría, pero que vamos al aspecto práctico y ahí vamos a encontrar estos elementos negativos, como es el caso de la corrupción. Dos elementos muy importantes que se nos hablan en esta información, que nos habla de lo eficiente y lo responsable, ¿sí?, que deben de ser todas estas personas o todos estos grupos o estos equipos que se dedican a la administración financiera. La administración financiera del sector público debe permitir que las áreas productivas del sector público, como la educación, la salud, la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, puedan ofrecer a la sociedad lo que necesita de manera eficaz
y eficiente. Vamos a desarrollar los aspectos de eficiencia, pero obviamente eso requieren de más tiempo. La orientación y aplicación de los recursos financieros se incorpora en un proyecto de presupuestos, ¿sí? Aparentemente se dice que bien alcanza para toda esta situación de proyectos de presupuesto, pero de repente por ahí empieza a haber las fallas o las malas cuentas, y esto pues va a generar, ¿sí?, dentro de esa mafia pérdidas financieras muy fuertes. La administración financiera en el sector público se realiza mediante la aplicación de reglas, principios y procedimientos. Estos tres elementos sumamente importantes nos enseñan a organizarnos, a planear y desarrollarnos de manera correcta o lo más correcto que se pueda, generando una situación muy positiva en el funcionamiento de nuestra administración financiera. Para ello se utilizan subsistemas como el de presupuesto, tesorería, el crédito público y obviamente la contabilidad. Cada uno de ellos dando resultados, ¿sí?, una funcionalidad que debe de tener de manera correcta y en beneficio obviamente de nuestra sociedad. Todo esto es para que nos podamos concientizar, porque hablamos luego de un mal servicio que se nos puede estar brindando. Y obviamente aquí estaremos hablando de las carencias que existen. La gestión financiera en el sector público es importante porque, número uno, ayuda a los gobiernos a identificar sus prioridades de gasto. Número dos, permite establecer presupuestos, ¿sí?, y que estos obviamente alcancen o sean los suficientes. Garantiza que los recursos se utilizan obviamente de manera eficaz y que debería de ser en su totalidad. Permite que las áreas productivas del sector público puedan ofrecer a la sociedad lo que ésta le demanda, ¿sí? Hablar de una realidad, ¿sí?, y no algo que de repente puede sonar, ¿sí?, muy ficticio, ¿sí? Siguiente, permite que la gestión sea transparente. Vamos a cuestionar nuestro avance, nuestras mejoras, nuestro fortalecimiento. Desgraciadamente y por experiencia lo hemos vivido, ¿no? Las cuentas no tan claras o que luego llegan a carecer de esa transparencia. Y por último, garantiza una mayor vigilancia del accionar, obviamente de los funcionarios públicos, ¿sí? Y muchos de ellos obviamente luego esconden o los famosos cuentas chinas, ¿no?, que realizan estos funcionarios públicos. Entonces debemos de estar muy atentos a que estos 6 elementos realmente se lleven a cabo, se fortalezcan y sean cada vez más funcionales, ¿sí? Y explicarla a partir de ejemplos que podemos ya haber adquirido dentro de lo que es nuestra empresa, ¿sí? Todas las actividades que podemos realizar, algunas que no son nuestras funciones, sin embargo, debemos de conocer, ¿sí?, cómo es el teje y maneje de todas estas actividades que se realizan y obviamente cómo funcionan
donde lo ideal es que se genere un buen funcionamiento. La administración de recursos financieros se realiza a través de herramientas como el ahorro, la inversión y el financiamiento, apoyándose de la planeación de tipo financiera. Ahí entra un plan financiero, que es la que permite ver la manera de cómo nos tenemos que desarrollar, que les permite la toma de decisiones para lograr lo que se conoce como éxito financiero. ¿Sí? Muchos países logran este éxito financiero, otros no, porque obviamente estamos hablando de una mal administración, inclusive una pésima administración para con la sociedad, porque para unos cuantos se ven beneficiados. Son principios que marcan la administración financiera del Estado, ¿sí? Estos principios obviamente va a lograr, ¿sí?, un fortalecimiento, un mejor desarrollo y todo lo que conlleva esta administración financiera. Número 1, la transparencia. Dar información clara, comprensible, sin adornos innecesarios que puedan generar duda. La legalidad. Vivir en un clima de justicia y bajo el imperio de la ley. La eficiencia. Lograr los resultados deseados con el mínimo de recursos. Y la eficacia. Lograr el efecto deseado o esperado sin importar los medios o recursos que se utilicen. Aquí, tanto la eficacia y eficiencia son conceptos importantes, ya que se utilizan para medir el desempeño de las personas, los productos y los servicios, ¿sí? Obviamente el ser humano es el que lo genera, ¿sí?, en cuanto a ese producto que voy a generar y los servicios que debo de brindar, ¿sí?, de manera correcta, ¿sí?, con mucha funcionalidad y no con las experiencias que luego vivimos, ¿sí?, que no se nos soluciona en tiempo y forma y debemos luego de dar cierto tiempo, ¿sí?, para que realmente nos estén brindando estos servicios. Estos principios son muy importantes, ¿sí?, muchos elementos bases, y que esto nos va a permitir mejorar en cuanto al servicio que se nos va a brindar o inclusive que debemos de brindar, ¿sí?, porque algunos de ustedes también están dentro de esos servidores públicos, ¿sí? Somos empleados, ¿sí?, o somos parte funcional dentro de un sistema, dentro de una administración que debe de ser buena y que debe de generar situaciones muy positivas y de beneficio para ambas partes o para todos en general. Por último, la actividad 14 y que nos cuestiona y se nos pide responder la siguiente pregunta: ¿cómo aplicarías los principios que enmarcan la administración financiera del Estado dentro de tu propia empresa, ¿sí?, o dentro de esa empresa en la que laboramos? Por ahí tenemos algunos alumnos que tienen su propio negocio, ¿sí?, y que muchas veces van retomando la información que les vamos dando para fortalecer ese negocio y algunas áreas, ¿sí?, o departamentos donde donde se está laborando y que ellos son parte de esos departamentos o de esas áreas. Y esto pues obviamente nos permite dar mejores resultados. Hasta aquí, y a partir de
sus comentarios, vemos que se va entendiendo esta información. Agradezco también sus participaciones e inclusive por ahí algunos ejemplos. Tenemos por ahí la fortuna de contar con gente que procede de otros países y que sin embargo ya con el tiempo que tienen viviendo en México, muchos de ellos luego pueden diferenciar, ¿no?, la buena organización o la mala organización que se genera en los países, ¿sí? Nuestros gobiernos, que deben de contar con ciertas características positivas, una de ellas pues la funcionalidad, pero dentro de esa funcionalidad la preparación que se genera en cada una de estas personas que forma parte de un equipo, ¿sí?, de trabajo, ¿sí?, son empleados, no son dueños, ¿sí?, y que también debemos empezar a concientizarnos cada vez más, ¿sí?, de estos aspectos para no perder el piso en este caso. Y bueno, ya para terminar, les agradezco su tiempo y el espacio que se da para que puedan participar y que lo están haciendo de manera correcta. Puede haber algunas dudas, sí, pero también sugerencias. Las dudas las vamos aclarando y algunas sugerencias o fortalecimientos de algunos puntos a partir de sus experiencias que sus demás compañeros escuchan, y eso nos ayuda a seguirnos fortaleciendo. Les agradezco el día de hoy su presencia, su atención hacia la información, y cualquier cosa estaríamos entonces abriéndonos, escuchándonos principalmente en nuestras asesorías del viernes y de el sábado. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente video. Hasta pronto.